Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bíblica Vida Nueva, amigos que nos acompañan. Sean todos bienvenidos al servicio de hoy domingo 25 de septiembre del año 2022. Vamos a iniciar orando a Dios para pedir su bendición en este tiempo. Padre, alabado sea tu nombre. Queremos en esta mañana darte gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de poderte alabar, y gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, y queremos alabarte a ti, Padre, porque tú eres el único digno de toda alabanza y nos has dado vida, Señor, nos has perdonado nuestros pecados por medio de tu Hijo Jesucristo. Queremos pedir tu bendición en este tiempo. Bendice el servicio de hoy, da sabiduría a nuestro hermano que nos compartirá la palabra, y todo esto, Señor, lo hacemos para la honra y gloria de tu nombre. Gracias te damos, en el nombre de Jesucristo oramos, amén. Vamos a continuar con la lectura de un salmo que nos llama a la adoración a Dios. Este salmo lo encontramos en el Salmo 33 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Canten al Señor con alegría, ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. Amén. Aquí el Señor invita a todos los justos, a todos los que han sido perdonados sus pecados a través de la fe en el Señor Jesucristo, y nos invita a que le alabemos, y vamos a alabar a Dios con el canto que lleva por nombre Somos el pueblo de Dios. Cantemos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio
Continuamos con una lectura bíblica. Esta la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 36 al 41. Hechos 2, del 36 al 41. Acompáñenme a leerlo. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchas otras razones los exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Amén. Vamos a dar paso al tiempo de la palabra. El día de hoy tiene como objetivo que podamos compartir con los incrédulos las razones por qué sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y que Él resucitó y solo en Él hay salvación. Y nos estará compartiendo la palabra nuestro hermano Timoteo. Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. El día de hoy, 25 de septiembre del 2022, vamos a ver el capítulo 115 de la serie que estamos llevando en la Iglesia Bíblica Vida Nueva, que se llama Vida de Cristo. El objetivo para el día de hoy es que podamos compartir con la gente que no cree las razones por las cuales sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él vivió una vida perfecta, murió, pero también resucitó, y solamente en Él se puede encontrar la vida eterna. Vamos a ver qué nos dice el pasaje de Juan, capítulo 8, versículos 12 al 30. Juan, capítulo 8, y vamos a estar leyendo, en primer lugar, Juan 8, del 12 al 20. Y después leeremos los demás versículos. ¿Qué dice este pasaje? Dice lo siguiente. Juan 8 del 12 al 30. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie, y si lo hago, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Uno de mis testigos soy yo mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. El Señor Jesucristo, un tiempo atrás, había declarado que Él era la luz del mundo, y también que todo aquel que lo siguiera no andaría en tinieblas, sino que tendría la luz de la vida. Sin embargo, los fariseos habían escuchado, habían visto todo lo que Cristo había hecho, pero ellos no querían creer. Ellos habían comprobado que Cristo hacía milagros, que eso no era de cualquier hombre, una persona especial tenía que haberlo hecho. Pero ellos no querían creer y luchaban tanto que querían desacreditar al Señor Jesucristo. ¿Les ha tocado en alguna ocasión a lo mejor contemplar en algún juicio, en algún tribunal,
así donde una persona haya hecho algo malo, pero como tiene mucho dinero, como puede pagar un buen abogado, tristemente ese abogado junta tantos argumentos que a lo mejor soborna la justicia y sale libre la persona que cometió esa maldad. Tristemente ha habido muchas ocasiones que pasa. Ahora, en esta ocasión, los fariseos estaban luchando, estaban trabajando para que el Señor Jesucristo desistiera de su misión aquí en la tierra. Estaban haciendo todo hasta lo imposible para que Cristo no se dijera que Él no era el Hijo de Dios. Pero como Cristo sí lo era, entonces no le podían ganar. Bueno, pues vamos a través de este pasaje, vamos a ver varias razones por las que sabemos que realmente Cristo sí era el Hijo de Dios y es Dios mismo. Pero antes vamos a orar. Oremos. Padre, te damos gracias por esta tarde tan hermosa que nos has dado. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar, Señor, todo aquello que necesitamos para vivir una vida justa y todo aquello que necesitamos también, Padre, para poder agradarte y vivir esta vida que tú nos has permitido tener. Te pedimos que tú nos guíes en el transcurso de el estudiar tu palabra. Pedimos que bendiga, Señor, a aquellas personas que están escuchando para que puedan poner en práctica esto que vamos a ver el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe lo que quiera mostrarnos el día de hoy. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera pregunta que tenemos allí en el versículo 13 es la siguiente. ¿Qué alegaron los fariseos en este versículo? Dice el versículo 13, tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos. Así que tu testimonio no es válido. Aquí podemos ver cómo los fariseos estaban alegando que el testimonio de Jesús no era válido. ¿Por qué? Porque según ellos, él se presentaba como su propio testigo. Ahora, en el versículo 14, ¿por qué Jesús les dice que su testimonio sí es válido? Vamos a ver qué dice el versículo 14. Dice, aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Aquí podemos ver una verdad importante, una verdad muy importante que lo estaba diciendo el Hijo de Dios. Cristo, él sabía de dónde había venido, pero los fariseos no sabían de dónde había venido el Señor Jesucristo. Tenían una idea, tenían algo de su historia, algo de sus antecedentes, pero no sabían ellos la mera verdad. Ahora, ¿a qué edad supo Jesús que Él era el Hijo de Dios y que había venido del Padre? Vamos a ver qué nos dice Lucas 2, 41 al 49. Lucas 2, del 41 al 49. Dice así este pasaje. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre, mientras que tu padre y yo hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Entonces, aquí tenemos la historia de Jesús cuando tenía 12 años. Entonces, la respuesta aquí, ¿a qué edad supo Jesús que era el Hijo de Dios? A los 12 años. A los 12 años. Y aquí podemos ver cómo el Señor Jesucristo estaba en el templo
con los maestros de la ley, haciéndoles preguntas y también conversando ahí con ellos. Entonces Cristo, él sabía que tenía una misión y él sabía que la tenía que cumplir. Y desde esta edad él sabía que él era el Hijo de Dios. Regresemos ahora a Juan capítulo 8, versículo 17. Y vamos a contestar la pregunta: ¿qué es necesario para que un testimonio sea válido? Vamos a ver qué dice Juan 8, 17. Dice así. Dice: en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Entonces, ¿qué es necesario para que un testimonio sea válido? Pues debe ser por 2 personas. Debía ser como 2 personas. Y bueno, vamos a ver cuáles son esos 2 testigos que tenía el Señor Jesucristo en el versículo 18. Dice así: uno de mis testigos soy yo mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Aquí tenemos a 2 testigos que tenía el Señor Jesucristo, Él mismo y su Padre. Y todos recordamos cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. También cuando el Señor Jesucristo nació, hubo una multitud de ángeles que proclamaron su nacimiento, daban gloria a Dios en las alturas. Y hubo más eventos ahí, ¿verdad?, que decían que el Señor Jesucristo era realmente el Hijo de Dios. Pero estos fariseos no querían creerlo. No porque no hubiera evidencia, es porque ellos no querían creerlo en realidad. Ahora, en el versículo 19, ¿por qué los fariseos no sabían quién era su padre? Vamos a ver qué dice el versículo 19. Dice así: ¿dónde está tu padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi padre. El Señor Jesucristo no tenía un padre terrenal, pero sí tenía un padre celestial. Entonces, aquí podemos ver que ellos no sabían quién era Jesús porque no conocían a Dios. Su corazón estaba entenebrecido, su corazón estaba velado y no podían conocer a Cristo. Vamos a leer ahora los versículos 21 al 24. ¿Qué dice allí? Dice: de nuevo Jesús les dijo: yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban, por tanto, los judíos: ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Entonces, Jesús aquí les está diciendo que Él va a ir y que lo van a buscar, pero que no lo van a encontrar porque no pueden ir a donde Él va a ir. Ahora, y la pregunta aquí sería: ¿por qué ellos no pueden ir a donde Cristo va a ir? Bueno, de acuerdo al versículo 23, porque ellos son de este mundo y Jesús no lo es. Cristo, el Señor Jesús, Cristo ya existía desde antes de la fundación del mundo. Estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y desde entonces Él existía. Ahora, cuando Cristo nació, Él tomó un cuerpo humano, agregó humanidad a su deidad, y de allí comenzó a existir el Señor Jesucristo como 100% hombre y 100% Dios. Entonces, los fariseos, ellos solamente tenían una fecha de nacimiento, pero Cristo ya existía desde antes. Entonces, por eso ellos no eran del mundo o de lo que era Cristo. Nunca se pueden comparar un ser humano con Dios. Ahora, ¿cuál es la advertencia que les da el Señor Jesucristo de lo que les va a pasar a ellos y qué es lo que les va a pasar? En los versículos 21 y 24. Bueno, la advertencia es que si no creen en Cristo, van a morir en sus propios pecados, porque no afirmaban quién era el Señor Jesucristo, no querían creer. Ahora, vamos a buscar Juan 6:40. Juan 6, ahí más atrasito.
Juan 6, versículo 40, que nos habla también de que necesitamos nosotros creer en Cristo para poder ser salvos. Un día, cuando todo eso termine, va a haber dos lugares a los que vamos a poder ir. Uno es al cielo y otro es al infierno. Al cielo vamos a poder ir los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Y al infierno van a ir todos aquellos que no creen. ¿Qué nos dice Juan 6, 40? Dice lo siguiente, dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Aquí podemos ver que la única forma de tener la salvación es reconocer al Hijo, reconocer a Cristo y creer en Él. No hay otra forma. Hay alguna gente que piensa que por ser muy buena persona va a ir al cielo, otra gente piensa que salvándole la vida a otra persona, alguien piensa también que dando mucho dinero a la iglesia o haciendo otras buenas obras. La verdad es que hacer buenas obras es bueno, pero eso no nos va a permitir la entrada al cielo. Lo único que nos va a permitir la entrada al cielo es reconocer al Hijo y creer en Él. Que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que nosotros no nos podemos salvar, que Cristo fue sepultado, resucitó al tercer día y que solamente Cristo nos puede salvar. Entonces, tomando este regalo, es la única forma que podemos entrar nosotros al cielo. Cuando nosotros creemos en Cristo, Dios nos hace sus hijos, nos hace partícipes de su familia. Y la única persona o las únicas personas que podrán entrar en el cielo son los que seamos hijos de Dios. Y la pregunta para cada uno de los que me están mirando, ¿ya han creído ustedes en Cristo? ¿Ya le han confesado sus pecados? ¿Ya le han aceptado como su Salvador? Si ya lo hicieron, qué bueno. Pero si aún no lo han hecho, yo les animo a que lo hagan. ¿Por qué? Porque de esta decisión depende dónde van a pasar ustedes la eternidad. Vamos a regresar a Juan 8, 25 al 26. Juan 8, 25 al 26. Dice así: ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que les repito al mundo. Aquí ellos estaban preguntando, ¿quién eres? Ahora, ¿cuál es la respuesta que el Señor Jesucristo les dio? Les dijo, hay muchas cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes. El que lo envió es veraz, y Jesús les está repitiendo lo mismo que escuchó oír de su Padre. Aquí podemos notar que Cristo, Él podía decir muchas cosas de ellos porque los conocía, pero ellos no podían decir nada de Jesús, porque en realidad no le conocían. Cristo es Dios y pues Él es omnisciente. Él podía saber cada cosa que ellos habían hecho. En el versículo 28, vamos a leerlo, dice así: por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Aquí podemos ver algo importante. Ellos no habían entendido que les hablaba de su Padre Celestial. Ellos tal vez pensaban de su Padre terrenal. Ahora, según el versículo 28, ¿cuándo van a saber ellos quién realmente es Jesús? Pues cuando hayan levantado al Hijo del Hombre. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo fue esto? Cuando Cristo resucitó. Cuando Cristo resucitó, entonces muchos de ellos creyeron. No todos. Ahora, todos vieron los eventos que pasaron, pero no todos creyeron. No todos quisieron creer. Ahora, vamos a buscar 1 Corintios 15, 17. 1 Corintios, capítulo 15, 17. ¿Qué nos dice este pasaje? 1 Corintios 15, 17 dice así: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Entonces aquí la pregunta sería,
¿qué pasa si Cristo, o qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Entonces nuestra fe hubiera sido ilusoria y todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Cristo sí resucitó, y por eso es que Él nos puede limpiar, nos puede quitar esos pecados. Y gracias a Dios, porque solamente Él lo pudo hacer. Ahora, otra pregunta que puede surgirnos: ¿cuáles son algunas pruebas de que Cristo sí resucitó? ¿Ok? En 1 Corintios 15, del 3 al 8, nos menciona esto. 1 Corintios 15, del 3 al 8 dice: porque ante todo les transmití a ustedes que lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Y dice, luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Esta epístola la está escribiendo el apóstol Pablo, entonces al último se le apareció a él. Entonces tenemos varios testigos de que Cristo sí resucitó. Y cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios, les dijo algo interesante. Aquí les dice, dice en el versículo 6, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Dice, la mayoría de los cuales vive todavía. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que cuando los corintios recibieron esa carta, todavía había varias personas que estaban con vida allí, que habían visto al Señor Jesucristo. Entonces ellos podían ir y preguntarles, oye, ¿tú viste al Señor Jesucristo? Y ellos podían decirles, sí, yo lo vi, cuando estuvo aquí o cuando ascendió al cielo. Entonces, en aquel tiempo ellos podían ir y cerciorarse. Hoy nosotros pues ya no podemos, porque ya hace más de 2000 años que pasó esto, pero ellos podían ir y cerciorarse. Entonces, podemos ver que sí es verdad, Cristo resucitó. Ahora, ¿qué otra evidencia tenemos de que Cristo sí resucitó? La tumba vacía. En Mateo 28, 11 al 14, que no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero ahí nos menciona de que cuando Cristo resucitó, la tumba está vacía. Y ahorita, allá está la tumba vacía. Y en aquel tiempo los fariseos y todos aquellos que deseaban la muerte de Cristo, que pagaron a guardias para que cuidaran la tumba, no pudieron refutar de que el cuerpo no estaba allí. ¿Por qué? Porque el cuerpo no estaba allí. Ellos no pudieron decir, sí, miren, aquí está, porque en realidad no estaba. Ahora, otra razón que también es muy importante es el testimonio de Pablo, quien era un enemigo de Cristo. Pablo era un enemigo muy empeñoso. Él mató a mucha gente, encerró a unos, castigó a otros, y Cristo se le apareció. Entonces el testimonio de Pablo fue muy importante. Ahora, también hubo otra evidencia que tenemos ahí, que es la transformación de los apóstoles de cobardes a unos muy valientes que predicaron el evangelio con gran valor. La mayoría de los apóstoles dieron su vida. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Entonces, si ellos dieron su vida por compartir el evangelio, entonces no pudo haber sido una verdad. Los apóstoles, antes de que Cristo muriera, ellos fueron cobardes, lo abandonaron. Pero después de que Cristo resucitó, sus vidas cambiaron y estuvieron dispuestos a dar su vida también por aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, aquí hay varias evidencias que podemos nosotros comprobar que Cristo sí resucitó. Ahora vamos a buscar Hechos 2, 22 al 24. Hechos 2, 22 al 24. ¿Qué nos dice aquí? Dice, y todo el que invoque, el 22, pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret,
fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de la gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Aquí está hablando unos días después, cuando llegó el día de Pentecostés. Se reunieron miles de personas en el templo y fue Pedro que les habló estas palabras. Ahora, ¿qué fue lo que les dijo Pedro en el versículo 24? Que Dios resucitó a Jesús de las angustias de la muerte. Básicamente, la resurrección. Dios resucitó al Señor Jesucristo. El Padre testificó en muchas maneras que Jesús era su Hijo, por medio de señales milagrosas. Ahora, ¿cuál fue el propósito de estas señales? Las señales que Cristo hizo no fueron nomás para divertir a la gente, para ayudar a la gente, no, tenían un propósito. Vamos a buscar en Juan 20, 30 y 31. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice así: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer en su nombre tengan vida. Entonces, aquí nos dice cuál es el motivo, cuál es el propósito de todas estas señales milagrosas. ¿Para qué? Para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que al creer en su nombre tengan vida. Dios quiere que creamos en el Hijo y que tengamos vida. Para esto se hicieron todas estas señales milagrosas. Ahora, la señal mayor de todas fue la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a leer en Hechos 2, 36 al 41. Hechos 2, 36 al 41. ¿Qué nos dicen aquí? Dice: por lo tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Y el versículo 41: así pues, todos los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Pueden imaginarse? 3,000 personas. Son mucha gente en un solo día. Ahora, la gente no se decide bautizar por una mentira. La gente no se decide bautizar por un beneficio terrenal, ¿verdad? Solamente porque es una verdad. Creyeron que Cristo había resucitado y que solamente Él los podía salvar. 3,000 personas se bautizaron. Entonces, esta es una gran muestra de que Cristo es el Hijo de Dios. Y también en Juan 8:30, vamos a ver qué más nos dice. Juan 8:30 dice lo siguiente: Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende lo que usted lee? Sí. Entonces, aquí podemos ver que mucha gente creyó en él. Mucha gente creyó en él. Entonces, y uno de ellos pues fue el eunuco.
a quien Felipe se le acercó. Aquí no dice verdad, pero más adelantito en todo este pasaje menciona que Felipe se acercó al carro del eunuco, el eunuco lo invitó a subirse al carro, le explicó las escrituras, luego creyó en él y después fue bautizado. Entonces aquí podemos ver que el eunuco, tanto como mucha gente, creyeron en él. ¿Por qué? Porque no era un mito, no era una mentira, era una verdad. Cristo resucitó de los muertos y Él es el Hijo de Dios. Ahora, también aquí menciona, ¿verdad?, que mucha gente más creyó en Él. Ahora, hoy en día hay mucha gente que dice que Cristo no es el Hijo de Dios. Hoy en día hay alguna gente, ¿verdad?, que está errada, que dice que Cristo fue un buen hombre, que Cristo fue un buen profeta, que Cristo fue un buen maestro, pero que no fue el Hijo de Dios. Ahora, toda esa gente que cree eso, que no cree que Cristo es el Hijo de Dios, no puede ser salva. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si creemos en Cristo, solamente es la única forma. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces, si preguntamos a algunas personas hoy en día, ¿quién es el Señor Jesucristo?, mucha gente va a decir que es el Hijo de Dios. Ahora, si le preguntamos qué pasó el domingo después de su crucifixión, ¿qué dirán? Que resucitó. Ahora, la pregunta sería, ¿son salvos esas personas que nos respondieron bien? ¿Sí o no? Bueno, probablemente muchos de ellos sí van a ser salvos, pero muchos de ellos quizá no van a ser salvos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos creen, pero solamente con la cabeza. Muchos de ellos saben, pero no ha pasado la información de su cabeza al corazón. Hay mucha gente que hoy en día sabe que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo puede salvar, pero no han decidido confiar en Él ni obedecerle. No han decidido tomar ese paso, pasar esa información de su mente al corazón. Y mi pregunta para usted es, ¿usted ya cree en Cristo como su Salvador? ¿Le está sirviendo? ¿Le está siguiendo? ¿O solamente cree como algunos saben nada más de la cabeza? Que solamente tienen ese conocimiento, pero no han creído de corazón. Para ser hijo de Dios y tener una fe genuina, hay que creer de corazón. Ahora, ¿qué podemos hacer por aquella gente que solamente tiene este conocimiento en su cabeza, pero que no ha bajado a su corazón? Bueno, en primer lugar, podemos decirles que solo uno debe creer en Jesús para poder llegar a ser hijo de Dios, que Cristo resucitó y que solamente Él les puede salvar. Ahora, un versículo que podemos utilizar es Santiago 2:19. ¿Qué nos dice este versículo? Y ya con este terminamos. Santiago 2:19. Dice así. Dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Ahora, los demonios fueron creados hace mucho tiempo. Ellos han vivido más que tú y yo. Ellos conocen la Biblia, tal vez, más que tú y yo. Pero ¿sabes qué? Ellos tienen solamente esta información en su cabeza. Ellos no pueden creer, ellos no creen, porque han decidido desafiar a Dios. Pero el ser humano es diferente que los demonios. El ser humano puede creer y puede aceptar a Cristo como su Salvador. Y hay una diferencia entre creer solamente con la mente y otra diferencia es que llegue al corazón. Y mi pregunta para ti que me estás viendo, ¿tú ya has creído de corazón? ¿Tu vida está reflejando que realmente eres un hijo de Dios? ¿O solamente profesas ser cristiano como muchos lo hacen? Profesan ser cristianos, pero viven como hijos del diablo. Dios quiere que tú seas un hijo de Dios. Dios quiere que tú lo muestres también a los demás. Y acuérdate que creer en Cristo no solamente es de palabra, sino es de hecho y en verdad. Dios quiere que tú creas de corazón y que lo demuestres. Dios quiere realmente que tú seas hijo de Dios.
Entonces, si tú ya has creído en Cristo como tu Salvador, de corazón te felicito, pero si tú todavía no lo has hecho, te invito, ¿verdad?, a que tú lo hagas, porque de esto depende dónde vas a pasar la eternidad. De esto dependen muchas cosas más. Y si tú ya eres hijo de Dios, yo te invito a que lo compartas con otra gente, porque hay mucha gente que está camino al infierno. Mucha gente que cree, que sabe que hay un Dios, pero no cree. Entonces, compárteles del Evangelio, insísteles a aquellas personas que aman, porque si no creen en Cristo de corazón, están en un grave peligro. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias por esto que hemos estudiado el día de hoy. Gracias, Padre, porque el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria, venir aquí a la tierra, Señor, abstenerse de usar sus poderes, abstenerse de usar muchos privilegios que Él tiene, Señor, para venir, morir en la cruz y poder salvarnos. Gracias por ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Pero también, Padre, te pedimos que tú obres en aquellas personas, Señor, que hoy en día saben todo esto, pero no han creído de corazón. Obra, Señor, para que ellos puedan llegar a creer. Y te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, nos des valor, nos des oportunidades para seguir compartiendo el Evangelio, porque hoy en día hay mucha gente que está de camino al infierno, y eso no es lo que tú quieres, sino que tú quieres que todos se salven. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes en esta semana para honrarte y glorificarte de esta manera, compartiendo tu Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora vamos a alabar al Señor con nuestro hermano Marco Gudiño. Cantemos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Estamos agradecidos con Dios por este tiempo y a continuación queremos poner a tu disposición un correo electrónico y un número de WhatsApp por medio de los cuales nos puedes escribir, darnos tus comentarios o hacernos las preguntas que tú tengas. El correo electrónico es ib.vidanueva@outlook.com y nuestro WhatsApp es 331-019-8380. Tenemos algunos avisos. Recuerden, la próxima Célula Unida será el próximo 16 de octubre de 2022. Les invitamos a navegar en la página web de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. La dirección electrónica aparece en este momento en pantalla y podrán entrar y explorarla y encontrarán en ella la declaración de fe y doctrina de la Iglesia. Además, podrán descargar estudios bíblicos, los cuales son gratuitos. Te invitamos que los descargues y los hagas. Serán de bendición para ti y tu familia. Y podrán ver los videos de sermones de domingos anteriores y de las cápsulas que se transmiten cada miércoles. Con respecto a estas cápsulas, los invitamos este próximo miércoles a ver la cápsula de 5 minutos de aliento espiritual que se transmite los miércoles a las 9 de la noche. Y los invitamos, por último, a participar en el tiempo de oración que como iglesia tenemos los días martes y viernes a las 9 de la noche. Te invitamos que compartas tus peticiones o acciones de gracias en el grupo de WhatsApp y nos acompañes desde tu hogar en este tiempo de oración.
Y además el viernes tenemos conexión por Zoom para tener este tiempo de oración. Gracias a Dios por que nos ha permitido tener este tiempo y queremos agradecerles a ustedes el que nos hayan acompañado y si Dios lo permite nos vemos en el siguiente servicio el próximo domingo. Dios les bendiga a todos, que tengan una buena semana. He recibido